Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche, ¿verdad? Estamos reunidos para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué privilegio, hermanos, verles, ¿verdad? Cada uno de ustedes está reunidos en esta noche, ¿verdad? Para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le regalamos unas palmas, hermanos, a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él se merece, ¿verdad? Toda la gloria y toda la honra. Es un privilegio, ¿verdad? Para mí estar en este lugar, ¿verdad? Pidiéndole primeramente al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas, trayendo ese mensaje, hermanos, de aliento, ese mensaje, ¿verdad? Que nos exhorte si es necesario de parte de Dios, pero sobre todo, hermanos, que podamos, ¿verdad? Entender a quién es que nosotros le servimos. Es a un Dios de poder, ¿verdad? Un Dios de misericordia. Hermanos, así que en esta noche les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, en su capítulo 7, versículo 1 al 10. El tema de esta noche, hermanos, es el poder de la fe. El poder, ¿verdad?, que podemos encontrar en la fe, hermanos, en la fe que nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. Amén, hermanos. Dice así la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que les concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre nuestro que estás en el cielo y en este lugar, pedimos en esta noche que seas tú, que sea tu Espíritu, Señor, tocando nuestros corazones, que sea tu palabra exhortando nuestras vidas, pero que seas tú, Señor, encendiendo esa fe, ese poder que tiene la fe, Señor, en quien hemos creído y en quien confiamos hasta nuestros últimos días. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Como le mencionaba, hermanos, el poder de la fe, ¿verdad? El relato que hemos leído, hermanos, es muy interesante por la razón de que es un centurión. Y un centurión, ¿verdad?, era un jefe que tenía a cargo 100 soldados. Pero lo más interesante de esto, hermanos, que era un romano. Y al ser romano, hermanos, eran de los que perseguían al pueblo del Señor. Y hemos leído el relato, ¿verdad?, que nos está hablando que él oyó que Jesús, ¿verdad?, estaba ahí. Entonces él tenía a su siervo, ¿verdad?, enfermo, a punto de morir. Quizás, ¿verdad?, nosotros cuando hemos tenido algún familiar, ¿verdad?, a punto de fallecer, le pedimos al Señor que ponga su mano de poder, que haga, ¿verdad?, la voluntad de Él. Y muchas veces, hermanos, nosotros ya siendo cristianos, ¿verdad?, y lo que Jesús se sorprendió al ver que en ese romano, ¿verdad?, había tanta fe. Había más fe, dice, ¿verdad?, que el Señor se sorprendió, que dijo: hay más fe que en mi pueblo. Y hoy en día, ¿verdad, hermanos?, que se nos
hablara por teléfono, ¿verdad? Y nos digan, fíjese que dicen que vienen sanando allá unos cristianos y nosotros, ¿verdad? Ya siendo pueblo del Señor, ¿y será que sean buenos cristianos? ¿Y será cierto que vienen sanando? Yo le pregunto a usted, que le sucediera eso, ¿usted saliera de su casa a recibir la sanidad o por curiosidad? Amén, ¿verdad? Si tenemos la fe, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, Dios va a obrar. Pero es lo que el centurión hizo, hermano. Él no era creyente de Jesús. Él no era seguidor de Jesús. Pero sí necesitaba, ¿verdad? Quería un milagro. Pero había escuchado que él venía haciendo milagros. Y aún en aquellos tiempos, ¿verdad? Sabemos que la idolatría, los dioses, hermanos, entonces no sabemos, ¿verdad? Que a qué Dios él quizás le pudo haber estado sirviendo, pero él ha de haber probado todo. En lo que hemos leído habla acerca, ¿verdad? También que realizó una sinagoga. Eso quiere decir que él tenía poder, tenía dinero, tenía riqueza. Si podía hacer eso, ¿verdad? Entonces él tenía la posibilidad de llevar a su siervo a los médicos de ese tiempo, pero no encontraban, ¿verdad? Solución, no encontraban lo que era, ¿verdad? La respuesta que el centurión necesitaba. ¿Y en quién la encontró, hermano? En Jesús. ¿En quién hemos encontrado nosotros, hermanos, la salvación? En nuestro Señor Jesucristo, por la misericordia que Él ha tenido por cada uno de nosotros. Pero al ver, hermanos, y al leer lo que el centurión, hermanos, estaba realizando, el acto, el paso que él estaba dando, teniendo esa fe, no se le había hablado, no se le había enseñado, quizás solo escuchó, solo oyó, y a nosotros se nos ha enseñado desde escuela. Pero usted puede decir, pero es que él mandó, no fue él, porque él dice, ¿verdad?, que no se sentía digno. Y nosotros, ¿verdad?, nos arrodillamos, Señor, gracias, ya me voy para el trabajo. Él no se sentía digno, hermano. Pero nosotros, hermanos, tenemos, ¿verdad?, a nuestro Dios de nuestro lado. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué mi respuesta? ¿Por qué esa fe no viene? Esa es la pregunta que le hice, ¿verdad? La pregunta que le hice al inicio de que si hubiéramos salido, ¿verdad? Si nos dijeran, vienen haciendo sanidad y empieza nuestra duda, ¿verdad? Nuestro espíritu a dudar. No, no creo yo. No creo que sea posible en estos tiempos que estén viniendo las sanidades. Si el tiempo de los milagros no ha pasado, hermano. No ha pasado aún. Pero el problema a veces, hermanos, que decimos creer, pero no actuamos como nos enseña la palabra, hermanos. La fe en el Señor impacta cada aspecto de la vida. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos va a impactar a nuestras vidas de diferentes maneras. A cada uno Él nos llamó de maneras diferentes, pero nos impactó. Al centurión lo llamó de esa manera. No le habían, hermano, enseñado nada, pero sí oyó, ¿verdad?, que Jesucristo venía haciendo los milagros. Entonces Él actuó y mandó. Nosotros queremos la respuesta, pero no vamos, no hacemos, no actuamos, no despertamos, no buscamos, hermanos. Y usted puede decir, pero Él solo envió y mandó, pero creyó. Eso es lo que nos manda la fe, a creer, hermanos, en las cosas que no se pueden ver, que no se pueden palpar, pero están ahí. El poder de Dios, hermanos, en esta noche está aquí. Dios puede sanarnos. Si usted ha venido, hermanos, en esta noche con un propósito que Dios, ¿verdad?, le dé una respuesta. Si usted le cree, si usted le busca, Él va a dar la respuesta. El centurión buscó de una u otra manera alguna respuesta, pero solo la encontró en nuestro Señor Jesucristo. Así como nosotros, hermanos, hemos encontrado en nuestro Señor Jesucristo el perdón de nuestros pecados y ha cambiado y ha transformado nuestras vidas, hermanos, para que podamos estar aquí reunidos, adorando y esperando, ¿verdad?, el momento
no el momento, hermanos, de nuestro milagro, sino para lo que nos estamos preparando, que es para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque por eso es que estamos aquí, hermanos. Las demás cosas, dice la palabra, van a ser añadidas. Pero usted siga teniendo esa fe, que esa respuesta puede llegar, que esa sanidad pueda llegar. Pero por eso, hermanos, no nos vamos a frenar, no nos vamos a desviar. Que el Señor no me contestó, que no escuchó mi petición, que no llegó mi petición quizás a su presencia. Pero vemos algo interesante aquí, hermanos, que Él fue a buscar una respuesta, pero no para Él. A veces nosotros vamos a ser puentes, hermanos, para otros. Quizás nuestra respuesta no esté llegando en este momento, pero estamos siendo puentes para que llegue a otro. Imagínense qué interesante, hermanos, es esto. La fe que él tenía no era para él. Y nosotros la fe que tenemos es solamente para nosotros, no para el que está a la par de nosotros, que está enfermo, que está quebrantado, que ya no puede más, que se quiere retirar de la iglesia, que ya no quiere buscar del Señor. Y entonces nosotros no acudimos con esa fe para clamar por ellos. Imagínense la diferencia que hacía ese centurión. Y verdad, y le dicen al Señor que tuviera, verdad, misericordia de él, porque les había dado la sinagoga, porque era bueno, hermanos. ¿Qué dirán los ángeles de nosotros allá cuando le estamos clamando al Señor? Sí, Señor, mándale, él es bueno, es cultero, no falta a la iglesia, va a las campañas, va a las reuniones, son 40 cultos en la iglesia, ahí están los 40 cultos. Eso es lo que pasa muchas veces, hermanos. Queremos la respuesta, pero para ver respuestas, hermanos, debemos de buscar. Para contestar un examen, usted debe saber la respuesta. Y para saber la respuesta, ¿qué debemos de hacer? Estudiar, ¿verdad? Leer. Y para tener la respuesta de Dios, debemos de tener una relación con Él. Y ese es el problema, hermanos. Y esa línea imaginaria que podemos ver ahí, ¿verdad? El buscar de Dios, el acercarnos a Dios, nos aparta, hermanos, de recibir el milagro de parte de Dios. Es sencillo, hermanos, que nos digan, los que se pasen para este lugar van a ser sanos. Es que eso es fácil que nos digan, ¿verdad? Porque no nos cuesta, no nos sacrificamos. Los que vengan temprano al culto, los primeros que vengan temprano al culto van a ser los que van a recibir la sanidad. Nosotros normalmente siempre venimos un poco tarde, creo que no recibiéramos, ¿verdad? Pero si se tratara de eso, ¿verdad? Es muy diferente. Ahí diríamos todos, no, voy a llegar luego, voy a llegar temprano, voy a llegar media hora antes. Ese es el problema, hermano. Pero debemos de buscar más, no solamente por el favor que Dios nos pueda hacer, si es que Él no está, hermano, para hacernos favores. Él no está, hermanos, pero en su gran amor, en su gran misericordia, Él tiene el cuidado de nosotros. Nosotros estamos, hermanos, para estar velando por nuestra vida espiritual, porque es eso lo que Él va a venir a juzgar en aquel día. Es eso lo que Él va a venir, ¿verdad? A escudriñar. Él es el que escudriña nuestros corazones. Y yo le estoy hablando del poder de la fe, hermanos, porque más adelante vamos a leer unos versículos y nos vamos a dar cuenta que la fe, hermanos, no solamente es para recibir el milagro, la respuesta de Dios, es para mantenernos firmes, es para luchar, es para seguir adelante, para seguir, hermanos, en este camino en el cual allá afuera no daban nada por nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, vio un tesoro en nosotros, vio una gracia, vio algo especial en cada uno de los que estamos aquí presentes. Y Él dio, hermanos, su vida por cada uno de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Cómo estamos activando esa fe en nuestras vidas? Ay, Señor, es que yo quiero otro negocio, porque este ya no me da abasto. De esa manera muchas veces utilizamos la fe. ¿Y usted cree que el Señor, al ver esas cosas, Él
se siente bien, hermanos, cuando debemos decir, Señor, dale más clientes al otro, que venda también el otro. Quiero congregarme, quiero buscarte, quiero ir a los ayunos, quiero buscar más de ti. No, ¿verdad, Señor? Mándame más clientes hasta que esté saturado y no tenga tiempo. Así pedimos muchas veces. De esa manera queremos, ¿verdad?, que la fe funcione. Porque si preguntamos, hermanos, de fe, ¿qué se nos viene a la cabeza? Que Dios conteste, ¿verdad? Mi casita, que la haga más grande, un carrito, una bicicleta, una moto. Eso pensamos cuando hablamos de fe. El hablar de fe, hermanos, el conocer a Dios en la fe es tener una relación con Él, es conocer al Espíritu Santo, es tener y estrechar, hermanos, esa relación es con el Espíritu Santo. Y ahí la fe crece, hermanos, y la fe nos enseña, y la palabra nos muestra, y la palabra, hermanos, alumbra nuestro caminar. Y entonces caemos, ¿verdad? Y decimos, no, si es que no es cosas materiales la fe, son cosas espirituales que nos mantengan, que nos ayuden, hermanos, a crecer. Porque eso es lo que queremos escuchar cuando hablamos de fe. Que Dios va a bendecir su trabajo, que Dios va a hacer esto. No, hermanos, la fe primeramente es para poder crecer espiritualmente, para poder recibir de parte de Dios, hermanos, lo que es la salvación, porque eso es lo que nos mantiene a nosotros cerca de Dios, el que queremos ser salvos, hermanos. Porque ¿de qué nos va a servir, hermanos, tener otra casa, otro automóvil y no estar inscritos en el libro de la vida? De nada sirve, hermano. De nada va a servir eso. De nada van a servir las riquezas. Mire, el centurión tenía sus posibilidades. Mire, el que hizo los iPhone, tenía dinero, pero no pudo salvarse del cáncer. No pudo, hermanos. Por más dinero que tengamos, por más bienes, por cosas que nos afanemos, siempre, hermanos, vamos a buscar de Dios. Y la manera va a ser que cuando estuvimos con salud, con bien, no quisimos. Pero como Dios nos ama en su misericordia, ¿verdad? Él va a buscar la manera en cómo lleguemos a sus pies. Pero Él quiere que nos salvemos, hermanos. Él quiere, hermanos, que nosotros, a través de la fe, a través del sacrificio que Él hizo, vengamos a sus pies. ¿Verdad que no era eso el tema, verdad? No se imaginaron eso, pero es lo que el Señor nos trae en esta noche. Él quiere, hermanos, que activemos nuestra fe, pero viendo más allá, no viendo al 2026, viendo, hermanos, en que debemos de esforzar, ser valiente a seguir luchando por nuestra salvación. A entender, hermanos, que estamos aquí es porque Dios quiere que nos salvemos. Pero Él no va a hacer todo el trabajo solo. Él ya nos dio lo más sagrado, hermano. Es la misericordia que ha tenido, el perdón de nuestros pecados. Por eso debemos de aprovechar, hermanos, este tiempo, el tiempo que Él nos regala, cada despertar, ver las maravillas que Él nos da. ¿Cuáles son las maravillas? La salud, la familia, todo eso, hermano. Eso ya es una bendición. El despertarnos, ¿verdad? Y ver que aún tenemos la oportunidad de ser mejor cristiano, de ser mejor, ¿verdad?, que ese centurión en la fe. Porque imagínense, hermanos, que el Señor hizo ese comentario, ¿verdad? Qué golpe, ¿verdad? Para uno como cristiano, ¿verdad? Que el centurión que no conocía, que no le buscaba, tenía más fe que nosotros que quizás hoy somos creyentes, hemos recibido al Señor. Por eso, hermanos, la importancia del poder de la fe. No era creyente de Jesucristo, tomando en cuenta que era romano y en los tiempos antiguos la idolatría a diferentes dioses. Tenía los recursos porque había donado una sinagoga, así que tenía para llevar a su siervo a los médicos de ese tiempo. Y en el versículo 5 dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Eso es lo que ellos le dijeron al Señor, ¿verdad? Como diciéndole, Señor, ayúdalo.
es buena gente, es buena persona. Volviendo, ¿verdad? La pregunta que les hice, ¿qué le dirán los ángeles, verdad? Cuando nosotros le estamos pidiendo al Señor ese milagro, esa respuesta. Señor, Él es orador. Él está buscando de ti. Él está haciendo conforme a tu palabra. ¿Será, hermanos, que eso dirán de nosotros? ¿O será que le dicen, Señor, sigue teniendo misericordia de él? Sigue teniendo la misericordia. Ayúdalo a seguir adelante. Esa es la importancia del poder de la fe, hermano. De que nosotros, ¿verdad?, podamos cambiar ese concepto. De que cuando nos hablan de fe, es para recibir, es para pedir, es solamente decir, Señor, dame, dame, dame. Para tener fe, para conocer, hermanos, sobre la fe, debemos de conocer, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Para que podamos entender cómo funciona, para que podamos entender cómo es que obra nuestro Señor Jesucristo. Sabe, nosotros debemos, hermanos, de decirle al Señor que cuando le pedimos que si es en su voluntad, lo vamos a obtener. Pero si no, eso no nos va a afectar. Pero si el Señor no nos contesta, hermanos, ya nos molestamos con el Señor, ¿verdad? Ya no pedimos por eso. ¿Y dónde está la fe? Si acabó la fe, si apagó la fe. Debemos de ser perseverantes en la fe, hermanos. Debemos seguir, hermanos, pidiéndole al Señor que esa fe siga aumentando. No por lo que vamos a obtener, sino por lo que nos enseña la palabra fe. A perseverar, a seguir, hermanos. En lo que hemos leído, ¿verdad? Dice que le rogaba que fuese. Y el Señor no lo hizo, hermanos, porque le estuvieron rogando. No vaya usted, ¿verdad?, ir a la casa, Señor, Señor, manda, manda, manda. Pues no, no se trataba de eso, sino que el Señor vio, ¿verdad?, la fe del centurión. Eso es lo que movió al Señor. Pero y nuestros actos van a mover la mano del Señor, hermano. Es ahí donde entramos en complicación, ¿verdad? Cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo vivimos el evangelio, cómo vivimos la palabra de Dios. Si en verdad estamos, hermanos, delante de Dios, no delante de cada uno de nosotros, hermanos, delante de Dios, que es la importancia a quien le vamos a rendir cuentas nosotros. En este paso de fe, vemos que el centurión es el que activa su fe, pero da resultado para terceras personas, hermano. Qué interesante eso. Y eso me llamó la atención, que él no estaba pidiendo por él. Y a veces nosotros somos un poco egoístas, hermanos, con la congregación. A veces conocemos, ¿verdad? Quizás que hay hermanos que están pidiendo y están clamando. Y en nuestras oraciones, hermanos, quizás se nos pasa, ¿verdad?, en nuestra mente, ¿verdad? Y decimos en la oración, quizás está hablando de mí el hermano. Y quizás el Espíritu, ¿verdad?, poniéndonos el nombre de esa persona para que clamemos, para que pidamos, para que estemos, ¿verdad?, intercediendo por ella, pidiendo, ¿verdad?, también, ¿verdad?, esa sanidad, esa respuesta. Eso es lo que hacía el centurión. Es la manera, ¿verdad?, en que él estaba actuando. Estaba actuando en fe, pero para que otro recibiera. ¿Cuántos actuamos de esa manera? Debemos de cambiar eso, hermanos. Debemos de ser diferentes en esas cosas. Quizás usted en algún momento leyó esto, ¿verdad? Y pueda quizás no prestó atención de esa manera. A veces leemos a la carrera, pero si nos detenemos, ¿verdad?, vemos que hay cosas totalmente diferentes. Y a mí eso es lo que me llamó la atención. Que no estaba pidiendo él para él, sino que estaba pidiendo para otro. Así que cuando nosotros oremos, hermanos, y de repente se viene un nombre, pongamos en oración a esta persona. El Espíritu, hermanos, lo ha puesto por algo, porque tiene una necesidad, tiene una lucha. Quizás quiere entregar su uniforme de diácono, quizás quiere entregar su privilegio de maestro, quizás quiere entregar su liderazgo. Y debemos de pedir, debemos, hermanos, de que nuestra fe se mantenga de Señor. Si este nombre se presentó, es porque quizás tiene una lucha, tiene una necesidad. Entonces voy a clamar, voy a pedirte que seas tú teniendo el control,
Eso es lo que nos enseña también, hermanos, esta palabra que hemos leído. Imagínense cómo nos enseña la palabra de Dios, hermanos, el poder que tiene la fe. No solamente para nuestro beneficio, sino para otros. ¿Cuántos queremos ser de bendición para otros, hermanos? Amén, ¿verdad? Llevar la palabra, llevar el mensaje, poder, hermanos, interceder por otros, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Y así como ha tenido misericordia, tenga también de los que están afuera, de nuestros familiares que aún, ¿verdad?, no han acercado a Dios sus pasos. Pero debemos de clamar. Esa es la fe, hermanos, de esa manera funciona. Así que debemos, hermanos, de pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? En Lucas capítulo 5, versículo 4 al 6, encontramos, ¿verdad?, algo muy interesante. Y siempre hablando sobre la fe. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La fe, hermanos, que nosotros debemos de tener en Dios debe de ser grande. Si Él nos dice, hermanos, debemos de buscar más de Él, es porque debemos de buscar más. Pero a veces esperamos, ¿verdad? Búscate otro saco para recibir la bendición. Es que eso quisiéramos escuchar, hermano, que es tan grande y compramos dos, ¿verdad? Como nuestra fe es grande, dos sacos. Pero si somos más de fe, le decimos a la esposa, el uno, y si tenemos hijos, a los hijos, ¿verdad? Y todos con el saquito. Es que de esa manera pensamos que funciona la fe. Pero la fe, hermanos, es para buscar del Señor primeramente. Que nosotros le conozcamos, que conozcamos al Espíritu Santo, hermanos, que podamos tener una relación con Él, hermanos. Es importante porque recibimos dones de parte de Dios, hermano. Pero para recibirlos debemos de conocer, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Debemos de acercarnos a Él, debemos de estrechar nuestra relación con Él. Porque si no, hermanos, ¿cómo vamos a ser como el centurión que pedía, ¿verdad?, por el siervo? Y nosotros, ¿verdad?, nuestro familiar que aún no ha venido a Cristo, ¿verdad?, no decimos, no, él no quiere nada. Ya me cansé de orar, ya no voy a pedir por mi casa mejor. Voy a pedir por otro trabajo más, por otro negocio. De esa manera actuamos con la fe. Y no se trata de eso, hermano. No se trata, hermanos, que queramos utilizar la fe de esa manera. Dios nos puede sanar. Amén, ¿verdad? Y si a Dios no le place, ¿qué hacemos, hermano? Esperar en Él, hermano. Seguir esperando. Así como ellos le rogaron, ¿verdad? Seguirle clamando al Señor que tenga misericordia y en su momento Dios nos puede dar la respuesta. Pero lo importante es, hermanos, no cansarnos, no detenernos. A la carne, hermanos, no le interesa la eternidad. ¿Y sabe por qué? Porque no podrá ir ahí. Pero nuestro espíritu, hermanos, a nuestro espíritu sí le tiene que interesar la salvación. Porque Él sí, hermanos, puede entrar ahí. Pero para eso, ¿verdad? Debemos de confiar en el Señor y de pedirle a Él que active nuestra fe. Que active nuestra fe de la manera de búsqueda. De la manera, hermanos, de relacionarnos más con el Espíritu. De poder tener una amistad con el Espíritu. De que podamos, hermanos, ser amigos del Espíritu. De contarle, de hablarle, hermanos. Es que esa es una relación. Ese es, hermanos, nuestra fe. El decir, yo puedo recibir dones. Yo puedo recibir esto. Yo puedo recibir de parte de Dios. Pero para la obra del Señor, hermano. Porque para eso es que hemos venido, ¿verdad?
Porque cuando nos hicieron el llamado de que si no nos arrepentíamos y moríamos, íbamos a ir a despertar al infierno. Por eso es que aceptamos, ¿verdad? Porque queremos, hermanos, salvarnos, porque queremos estar en aquel día. Y hoy que leemos la palabra, ¿verdad? Decimos que Dios va añadiendo las cosas, pero nosotros buscamos primero las añadiduras y luego el reino de los cielos. Y no funciona así, hermano. Dios es ordenado, Dios es un Dios de orden y un Dios celoso, hermanos. En Proverbios 16:9, la palabra dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios, hermanos, ha cambiado nuestros pasos. Él nos ha traído aquí con el único propósito, hermanos, de que podamos ser salvos. Lo demás, hermanos, viene por añadidura. Y si nosotros entendemos el concepto de fe, ¿verdad? Y buscamos primeramente el reino de los cielos, las demás cosas, hermanos, vienen añadidas a nuestras vidas. También encontramos, hermanos, y vemos la actitud que tomó Jairo al ver a su hija, siempre hablando, hermanos, sobre la fe. En Marcos capítulo 5, versículo 22 al 23. Y vino uno de los principales, dice, de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Venía, hermanos, otro de la sinagoga. Vino un romano, hermanos, un centurión, creyó y recibió. Y a veces usted se puede preguntar y al leer dice: ¿por qué yo no recibo? Dios no quiere, hermanos, que nos desenfoquemos del cielo, por lo que Él nos ha llamado. Es por la salvación, hermano. No es, hermanos, por lo que Él nos va a bendecir. No es, hermanos, porque Él va a dar la sanidad. Él nos ha llamado principalmente aquí, hermanos, para que podamos creer, que tengamos la fe, la convicción que Él nos ha perdonado, que Él ha borrado, ¿verdad?, nuestros pecados, para que podamos, hermanos, tener el boleto a la salvación. Como les dije, lo demás va a ir siendo añadido, hermano. Pero lo interesante es que nuestra fe tenga ese poder y esa convicción, hermanos, que si suena la trompeta, vamos a estar seguros, hermanos, que nos vamos a ir con Él. Amén, hermanos. De eso, hermanos, se trata, hermanos, la fe, la relación con Dios, el congregarnos, el buscar de Él, hermanos. Todo esto, hermanos, se va a acabar. Nuestro cuerpo, hermanos, se va a desgastar con los años. Pero el espíritu, ¿verdad?, tiene que mantenerse firme con la fe, ¿verdad?, en el Señor, de que un día vamos a estar delante de la presencia de Él. Se activó a buscar al que hacía cosas que nadie había hecho. Eso es lo que hizo el centurión. Fue, ¿verdad?, y mandó a sus amigos también, ¿verdad? Y le dijo que no era digno que él llegara a su casa. El Señor, por misericordia, ha llegado a nuestras vidas. Y no éramos dignos, hermanos, pero en su misericordia Dios así lo ha querido. Hemos sido escogidos por Él. Debemos de sentirnos, hermanos, privilegiados por eso. No todos tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Nosotros, quien hemos recibido al Señor, sí, hermano, tenemos, hermanos, este derecho. Cuando le pregunten, ¿y usted es hijo de Dios? Si lo hemos aceptado y hacemos conforme a la palabra, hermano, sí. Pero los demás que no lo han hecho solamente son creación del Señor. Pero Dios no quiere también, hermanos, que se pierdan. Por eso estamos nosotros, ¿verdad? Como el centurión que activó su fe. Nosotros debemos de activar nuestro deseo por las almas, de llevar la palabra, de llevar el mensaje, porque hasta de eso se nos va a pedir cuenta, hermano.
siendo cristianos, ¿verdad? Y habían evangelizaciones o no había, nuestro deber es llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje de Dios. Y nosotros diciendo a veces, ¿qué don me ha dado el Señor? El Señor no me ha dado don y nos manda a hacer su trabajo, hermano. Ese es un trabajo que debemos de hacer con amor, con gratitud, así como un día se nos llevó esta palabra, hermanos, que transformó y ha cambiado nuestras vidas. Y es por eso, hermanos, que seguimos adelante, que nos seguimos esforzando y que seguimos luchando. Son factores importantes para nosotros, hermanos, todas estas cosas. Que podamos entender y comprender, ¿verdad? ¿Por qué es que estamos aquí? ¿Y por qué es que tenemos que tener fe con poder? Para que la respuesta de Dios llegue, ¿verdad? Y podamos alabar y glorificar el nombre del Señor. Ya para finalizar, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 39, la palabra, hermanos, nos enseña de esta manera y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, hermanos, no estamos aquí para retroceder, no estamos aquí para detenernos, estamos aquí para recibir, hermanos, de la presencia de Dios, que sea Él el que nos ayude, hermanos. Nosotros solos no podemos, hermanos. Tiene que estar la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, la ayuda de nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo recibimos la ayuda, hermanos? Buscando, dedicándole tiempo, teniendo una relación con Él. Yo siempre he dicho eso, hermanos, la importancia de tener una relación con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda, Él es el que nos exhorta. Usted tiene que preguntarle al Señor, decirle, Señor, ayúdame con tu espíritu a cambiar. Si hay algo que a ti no te agrada, ayúdame a cambiar. Pero a veces ahí lo dejamos, hermano, y se va haciendo más grande la carga. Ya cuando vemos, ya no podemos cambiar, decimos, ya no podemos ser diferentes. Pero es que no invitamos, hermanos, al Espíritu Santo a nuestra vida, a que Él tenga el control, a que Él tenga el cuidado y que Él nos ayude, hermanos, a cambiar. Debemos, hermanos, de tener esa relación. Yo sé, hermanos, que entendemos sobre el Espíritu Santo y que es importante y que es necesario, pero sí debemos de estrechar, hermanos, una relación con Él, porque Él es el que nos exhorta, Él es el que nos ayuda. Cuando nosotros nos vamos a equivocar, Él es el que interviene y nos ayuda, hermanos, a poder cambiar y a poder ser mejores cristianos. Estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Para recibir de parte de Dios lo que a Él le place, ¿verdad? Pero también, hermanos, en su misericordia, Dios puede contestar cada una de nuestras oraciones. Pero veamos más allá, hermanos, no de lo material, no de la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque de todos modos vamos a morir, hermano. De todos modos vamos a fallecer. Y a veces lo que hacemos nada más es tirarnos un poquito más para no ver la muerte tan luego, ¿verdad? Y le pedimos a Dios sanidad para vivir más. Pero si le pedimos sanidad al Señor, hermanos, es para que podamos deleitarnos en Él, podamos servirle, ¿verdad? Puede decir usted, yo quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis nietos. Pero en eso, hermanos, en ese proceso, debe de enseñarle a sus hijos el camino de la verdad, a sus nietos, para enseñarles la palabra de Dios, la fe, la misericordia que Él tiene. Pero y decimos, quiero vida, quiero salud para no congregarme. No se trata de eso, hermanos, el ser cristiano. Tenemos en nuestras manos, ¿verdad? El tesoro más grande. Es la salvación que ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo. No vamos a poder comprar con nada, hermanos, la salvación. Con nada, hermano. Con nada. Hablando monetariamente, no se va a poder comprar con nada. Así que, hermanos, creo que es sencillo, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dejado, el obedecer a su palabra, que nos cueste, pueda que nos
nos va a costar, pero si tenemos una relación con Dios, Él nos va a ayudar, nos vamos a enamorar, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué vamos a decir? Señor, ven ya, Señor. Porque eso es lo que debemos de anhelar, la venida del Señor, hermano. Y estar ya, hermanos, fuera de tanto dolor, sufrimiento, cualquier cosa que nos puede estar atormentando. Así que el poder de la fe, hermanos, es grande. Sigamos, hermanos, buscando y sigamos adelante. Que el Señor me les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Los anuncios son, hermanos, que este sábado, ¿verdad? Si el Señor no ha venido, tenemos tiempo con Dios, ¿verdad? Que da inicio a las 3 de la tarde. El bautismo, hermanos, el día domingo 23 de marzo, ¿verdad? La evaluación bíblica, primera de Crónicas.